Hoy en Memorias de Pez vamos a contaros todo lo que tenéis que saber sobre uno de los epicentros del conflicto palestino-israelí. Hablamos de un pequeño territorio amurallado que en los últimos años se ha convertido en una prisión de cemento donde la crisis social es abrumadora. Entre Israel y la península del Sinaí se encuentra la Franja de Gaza, uno de los lugares más densamente poblados del mundo y seguramente uno de los sitios en los que ahora mismo no querrías vivir. En este vídeo os vamos a hablar de la actualidad de Gaza, cómo se vive allí, cómo se abastece, si hay alguien que le dispute el poder a Hamás, pero antes de nada, os hacemos un resumen súper rápido de la historia de Gaza para refrescar. Como muchos sabéis, la Franja de Gaza es uno de los dos territorios en los que Palestina se divide en la actualidad y está gobernada por el grupo yihadista Hamás desde el año 2007. No obstante, lo de la ocupación de Gaza ya viene de lejos. Tras la partición del territorio, aprobada por la ONU en el 1947, y la posterior independencia de Israel, la cosa se empezó a liar. Con la guerra árabe-israelí de 1948, el territorio fue ocupado por el Egipto de la Liga Árabe y proclamado como gobierno de todos los palestinos. Más adelante volvió a ser ocupado por las tropas israelíes durante la crisis de Suez en 1956 y otra vez volvería a manos egipcias. No sería hasta la Guerra de los 6 días cuando se terminaría este ping-pong e Israel conseguiría definitivamente hacerse con el poder en Gaza. Tras los acuerdos de Oslo en 1993 y la creación de la Autoridad Nacional Palestina, que presidiría la OLP liderada por Fatah, por fin los palestinos se iban a poder autogobernar y las tropas israelíes se retiraron parcialmente de Gaza, aunque estas volverán durante la segunda intifada en el año 2000. En el 2005 las tropas de Israel se retiraron unilateralmente y sería a partir de aquí cuando la rivalidad entre Hamás y Fatah, el partido fundado por Yasser Arafat, llegaría a su punto álgido. Después de las elecciones parlamentarias de 2007 se formó un gobierno de coalición entre Fatah y Hamás, el cual Israel y Occidente boicotearon. Y así comenzó una guerra por el control de Gaza entre las dos facciones, en la que Hamás echó por la fuerza a la OLP liderada por Fatah. Hemos hablado mucho en nuestros vídeos del conflicto entre Hamás y Fatah. Como bien sabéis, son facciones muy distintas, y mientras que Hamás tiene un fuerte carácter islamista centrado en la yihad, considerado como un grupo terrorista en varios países, Fatah, el partido líder de la OLP, sigue una política de carácter secular. Esta enemistad también ha condicionado la vida a los gazatíes, por si Israel no fuese poco, y ha agravado las condiciones de vida que sufren los palestinos en este territorio en particular. No obstante, es importante mencionar que algunos de los posibles herederos de Hamás, si estos cayesen, podrían ser incluso más extremistas que ellos. Muchos otros no. Vamos a descubrir quiénes son los grupos de poder que se disputan el control de la franja. En primer lugar, tenemos a los partidos que no forman parte de la OLP. La Yihad Islámica Palestina es una de estas facciones terribles de las que os hablamos. Como yihadistas que son, buscan destruir el Estado de Israel y también promueven el reemplazo de este por un Estado islámico suní. Paradójicamente, reciben financiación de Irán, pero bueno. No obstante, la yihad islámica tiene un modus operandi totalmente distinto a Hamás. En primer lugar, priorizan la actividad militar de sus brigadas, las brigadas Al-Quds, y no tienen ambición de conseguir el poder de forma política, algo que Hamás sí que hace. Además, sus efectivos son mucho menores y su carácter es aún más beligerante. Su relación con Hamás es un tira y afloja constante, ya que aunque a veces se alían persiguiendo objetivos comunes, en otras ocasiones la yihad actúa por su cuenta y esto se usa para minar el prestigio de Hamás, o para responsabilizar a Hamás de ataques que han cometido ellos. La yihad islámica también recaba una importante cantidad de apoyo popular, especialmente en Gaza, aprovechándose del desgaste político que sufre Hamás por estar en el poder. Además, también están los PRCs, o Comités de Resistencia Popular, una facción de carácter yihadista que forma el tercer grupo armado más grande de Gaza y que se ha aliado firmemente con Hamás en múltiples ocasiones, brindándoles de vez en cuando personal para abastecer las fuerzas de policía de Gaza. Entre otros muchos atentados, este grupo se declaró culpable de asesinar al primo del mismísimo Arafat, que era el líder de los servicios de seguridad palestinos. No obstante, también existen partidos que defienden la resistencia pacífica y la democracia, como es el caso de Al-Mubadara, que se describe como un movimiento no violento de resistencia a la ocupación y que busca la paz con Israel y la reacogida de los refugiados. Por otra parte, tenemos a la OLP, que representa nada más y nada menos que a 11 facciones distintas, siendo Fatah la más importante. Y a pesar de que el poder de la OLP es reducido en Gaza con el gobierno de Hamás, esto no quiere decir que ésta no pueda disputar el poder al partido yihadista en algún momento. Un ejemplo de los grupos que forman la OLP y que está presente en Gaza es el Frente Popular para la Liberación de Palestina, el FPLP, que a su vez
es la mayor oposición a Fatah dentro de la OLP. Este partido de corte socialista considera que tanto los gobiernos de Hamás como el de Fatah en Cisjordania no son realmente legítimos y se oponen a los acuerdos de Oslo. Las brigadas de Abu Ali Mustafa, su brazo armado, son particularmente activas en Gaza y se han aliado en varias ocasiones con Hamás o incluso con la Yihad Islámica. Por cierto, el FPLP está considerado como una organización terrorista por Estados Unidos y Europa. Del FPLP ha habido varias escisiones a lo largo de la historia. Por ejemplo, de carácter marxista-leninista, destaca el Partido Democrático para la Liberación de Palestina, que está además financiado por el gobierno sirio. De este último también se escindió la FIDA, o Unión Democrática Palestina, de corte mucho más democrático y que busca la reconciliación palestino-israelí. Os hemos dado una pincelada para que veáis la variedad, pero hay muchos más partidos. Y ahora, con todo este avispero que hay aquí montado, seguramente os estéis planteando esta pregunta. ¿Qué hace Israel en todo el meollo? Como ya sabéis, Gaza está bloqueada desde 2007 por Israel y Egipto por mar, tierra y aire. Y aunque a pesar de que en 2005 Israel declaró la retirada de todos sus efectivos en la franja, veréis que el bloqueo al que sigue sometida no es poca cosa. Entre 1,5 millones y 2 millones de vidas humanas están realmente controladas por Israel, y cuando digo controladas me refiero al control de las fronteras y pasos fronterizos, al agua corriente, la electricidad, las señales de comunicación, el espacio aéreo e incluso el control marítimo, por no hablar de las sanciones económicas impuestas. Para que os hagáis una idea, Israel suministraba casi todo el diésel que Gaza necesitaba, un recurso estratégico para la franja, ya que su única central energética funcionaba con diésel, que también es necesario para hacer funcionar a la gran red de generadores que tienen los gazatíes. Desde la llegada al poder de Hamás, Israel se ha dedicado a utilizar los cortes eléctricos como una medida de castigo a los grupos yihadistas, dejando a la población civil en unas pésimas condiciones de vida. Esto, además de estar prohibido por el derecho internacional humanitario y poder ser catalogado como crimen de guerra, ha sido condenado por el mismísimo Tribunal Supremo de Israel y por, prácticamente cualquier defensor de los derechos humanos. Como muchos sabéis, esta política de corte energético ha sido llevada al extremo por Israel tras los atentados de Hamás en territorio israelí. Además de la energía, los efectos económicos del bloqueo de Israel son dramáticos. Las limitaciones a las importaciones y exportaciones han hecho que Gaza se vea como un actor incompatible para poder competir en los mercados internacionales. Y es que la carencia de tejido industrial ha aumentado el paro a más del 50%. Las tierras agrícolas son inaccesibles y la entrada y salida de alimentos por parte de la población palestina es una tarea casi imposible. La industria pesquera está asfixiada y los pescadores tienen que hacer auténticas virguerías en las costas para poder faenar. Los servicios de salud carecen del equipamiento médico necesario y los acuíferos están contaminados, negando a gran parte de la población la posibilidad de beber agua potable. Además, el crecimiento demográfico es mucho mayor que la disponibilidad de recursos, algo que incrementa la pobreza y dificulta el libre acceso a las escuelas, por no hablar del acceso a la vivienda. La falta de servicios básicos limita la reparación de edificios y la construcción de nuevos hogares. En definitiva, el control total sobre la población es exhaustivo, en un bloqueo que tiene como objetivo mantener la economía de Gaza al borde del colapso. Quiero que veáis un mapa de Gaza para que os hagáis una idea de cómo es todo por allí. La frontera está cubierta por un enorme muro de cemento reforzado con torres de vigilancia, contando con tan solo 6 puntos de acceso. 3 de ellos llevan mucho tiempo cerrados y el resto, antes del ataque de Hamás, no se abrían todos los días. Solo Rafah al sur tiene frontera con Egipto. Tras la muralla tenéis esto que veis en rojo, que es un terreno vedado al cual no se le permite el acceso a ningún vehículo y al que solo pueden entrar granjeros de forma excepcional. Además, también hay 100 metros de tierra de nadie. Como veis, Gaza está dividida en 5 gobernaciones: Gaza del Norte, Gaza, Deir el-Balá, Yan Yunis y Rafah, de norte a sur. En todas existen grandes campos de refugiados. La falta de hospitales es latente y de hecho el hospital más grande de todos es una de las sedes de Hamás. Este es el aeropuerto, que está inoperativo desde hace 10 años, y esta es la única central eléctrica de la que ya os hemos hablado, y la cual a día de hoy no recibe suministros. Todas las gobernaciones tienen acceso al mar, pero este está limitado. De hecho, esta línea roja es el límite de la zona de pesca. Y así, entre la espada y la pared, literalmente, vive la población gazatí, en un bloqueo absolutamente inhumano. En este bloqueo la población se cuece en una olla a presión de extremismos de varios colores. Por ello, y aunque nos cueste imaginarlo, en esta olla se pueden generar cosas aún peores que jamás. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, ya sabes que puedes dar a like, suscribirte y seguir a Memorias de Tiburón y a Memorias de Dolly, mis otros canales. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.